Bueno, ahora lo que vamos a ver son las propiedades del logaritmo. Son 5 en total. La primera, tenemos que saber el resultado de un logaritmo de base A de 1. Entonces, si yo lo planteo, sería A es igual a 1. ¿Qué número iría acá de exponente para que me dé siempre 1? Sabemos que todo número elevado a la 0 va a dar como resultado 1. Por lo tanto, el logaritmo de base A de 1 es igual a 0. ¿Sí? Esa es una propiedad. La siguiente, todo logaritmo de base A tenemos que obtener también el resultado acá. Sería, por ejemplo, si tenemos si A elevado al número que no sabemos de A a la 1, en este caso, para que haya una igualdad, ¿qué potencia o exponente debería ir acá? Obviamente 1. Y ahí obtenemos la igualdad. Por lo tanto, el logaritmo de A va a ser 1. Entonces, vamos con un ejemplo numérico. Si tenemos el logaritmo de base 5 de 5, va a ser 1 el resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 5 elevado a ¿qué número va a dar 5? Y obviamente va a ser a 1. 5 elevado a la 1 va a dar 5. La tercera propiedad dice que el logaritmo de base A de una multiplicación es igual al logaritmo de base A de A más el logaritmo de base A de B. Significa que una multiplicación se separa y se terminan sumando. Vamos a ver mediante un ejemplo numérico. Tenemos el logaritmo de 3 de 27 por 3. Entonces, lo separo, lo sumo entre ambos. Busco el logaritmo de 3 para que me dé 27. El logaritmo 3 al cubo va a dar 27. Por lo tanto, va a ser 3 el resultado. ¿Sí? Sería. Y en el otro, el logaritmo de 3 elevado a ¿qué número? Va a dar 3. En este caso va a ser 1. Entonces, como resultado va a ser 1, le voy a sumar 1. Por lo tanto, el logaritmo de base 3 de 27 por 3, el resultado va a ser 4. La cuarta propiedad es un cociente. El logaritmo de base A de A dividido B es igual al logaritmo de base A de A menos logaritmo de base A de B. ¿Qué significa? Que en una división los logaritmos se restan. ¿Sí? Vamos con un ejemplo numérico. Acá, si nosotros tomamos el logaritmo de base 2 de 32 dividido 4, es lo mismo que el logaritmo de base 2 de 32 menos logaritmo de base 2 de 4. Entonces, si yo aplico logaritmo en ambos, va a ser 2 elevado a ¿qué número? Va a dar 32. Y bueno, empiezo a pensar, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. O sea que va a ser 5. El resultado, 5. Menos, ahora voy a hacer el logaritmo de base 2 de 4. La base es 2. ¿Qué número, qué exponente iría acá para que me dé 4? Iría un 2, porque 2 por 2 es 4, entonces el resultado es 2. 5 menos 2, 3. Para verificar lo podemos hacer de la siguiente forma. El logaritmo de base 2, si hago 32 dividido 4, es 8. Entonces, de nuevo aplico el logaritmo. Logaritmo de 2. ¿Qué número multiplicado tantas veces va a dar 8? Sería 3, porque 2 por 2, 4, por 2, 8. Y de esa forma tenemos la igualdad. Si es 3, entonces
justamente es el mismo resultado que obtuvimos. Ahí se demuestra la igualdad. En la quinta y última propiedad tenemos el logaritmo de base A de A elevado a una potencia. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que esta potencia pasa a multiplicación, o sea, pasa adelante del logaritmo y lo multiplica. Acá vamos a ver mediante un ejemplo, donde tenemos logaritmo de base 2 de 8 es igual al logaritmo de base 2 de 2 al cubo. Entonces, este número 3 va a pasar multiplicando. Entonces va a quedar que 3 por logaritmo de base 2 de 2. Entonces, tengo que resolver este logaritmo. 3 por, habíamos dicho, cuando teníamos la misma base, el logaritmo va a ser 1. ¿Por qué? Porque quedaría 2 elevado a ¿qué número? Va a dar 2. Justamente va a ser 1. 2 elevado a la 1 va a dar 2. Por lo tanto, este resultado me da 1. Y 3 por 1, 3. Para verificar la igualdad, puedo resolver acá. El logaritmo de base 2 sería 2 elevado a ¿qué número? Va a dar 8. Obviamente va a ser 3, porque 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces 3 es el resultado de este logaritmo. Por lo tanto, se demuestra la igualdad. Y ese sería la última propiedad.